Imagina vivir en una época donde un simple rasguño podía ser una sentencia de muerte. Literalmente. Una caída, un hueso roto, y se acabó. Durante la mayor parte de nuestra historia, sobrevivir pendía de un hilo finísimo en un mundo absolutamente sin alivio. Esa realidad primitiva era brutal. Ante una herida, el instinto básico nos empujaba a imitar a los animales, lamer la sangre, coger barro del suelo, así directamente para intentar frenar una hemorragia, o usar un par de ramas secas para inmovilizar una pierna. Era una lucha a ciegas, totalmente dominada por el pánico. Y durante milenios, cualquier enfermedad se veía como eso, un castigo divino, pura magia y superstición. Pero de repente algo cambió. En medio de esas primeras grandes civilizaciones, empezó a surgir la chispa de la lógica, una observación médica estructurada, el verdadero amanecer de la curación. Fijaos en esto, el papiro Edwin Smith, del año 1600 a.C., nos muestra un cambio de mentalidad alucinante. Aquí, unos escribas egipcios detallaron 48 casos de heridas de guerra. Es la primera vez que vemos un enfoque casi moderno, anatomía pura, uso de suturas, incluso la observación del cerebro. El chamán da un paso al lado y nace el cirujano. Luego viajamos a la antigua Grecia, donde todo da otro giro espectacular. Entra en escena Hipócrates. Él se da cuenta de algo fascinante. El cuerpo humano tiene un poder natural, una fuerza increíble para desafiar a la enfermedad por sí solo. A este concepto lo llamaron physis. Es, básicamente, nuestra capacidad innata para sanar y recuperar el equilibrio. A partir de ahí, los tratamientos se volvieron mucho más cuidadosos. Mucho reposo, limpieza extrema y herramientas mecánicas súper ingeniosas, como el famoso banco hipocrático, que servía para estirar un hueso roto de la forma más suave posible sin agredir a la naturaleza. Y hablando de ingenio, este dedo artificial de madera tiene nada menos que 3000 años. Lo encontraron en una momia egipcia. No es solo un trozo de madera tallada, es la prueba física de nuestro impulso más profundo por devolverle a alguien la movilidad y la dignidad. Es literalmente el asombroso origen de las prótesis. Sección 1. La revolución de la compasión. Damos un salto tremendo en el tiempo hasta el Renacimiento, una época marcadísima por guerras sanguinarias. Y aquí aparece un problema nuevo y devastador, las armas de fuego, unas heridas catastróficas que destrozaron por completo todo lo que la medicina creía saber. En aquel entonces se creía que la pólvora era un veneno satánico. ¿Y cuál era la solución? Pues una auténtica tortura justificada. El protocolo habitual era echar aceite hirviendo directamente sobre la herida abierta. La idea era quemar ese veneno, pero claro, a la herida de bala le sumaban unas quemaduras espantosas. Pero en medio de toda esta carnicería, en el siglo XVI, destaca el cirujano francés Ambroise Separé, un hombre tremendamente observador. Al analizar sus intervenciones, se dio cuenta de algo vital. Ese aceite hirviendo estaba haciendo muchísimo más daño que la propia bala. Estaban masacrando los tejidos. Hay una frase suya que lo resume todo. Yo lo curé y Dios lo sanó. Paré se negó a seguir quemando a la gente. En su lugar, empezó a usar ungüentos súper suaves con yema de huevo y aceite de rosas. Y recuperó la técnica de atar los vasos sanguíneos para frenar las hemorragias. Fue un cambio ético brutal. La medicina por fin se centraba en aliviar. Sección 2. Guerra contra lo invisible. Nos plantamos en el siglo XIX. Y aquí nos topamos con una paradoja terrible. Las cirugías eran cada vez mejores, más precisas, pero los pacientes seguían muriendo en masa. Había un asesino suelto en los hospitales, la temida gangrena posoperatoria. Era un enemigo oculto, totalmente invisible, hasta que apareció el cirujano británico Joseph Lister. Él se fijó en los estudios de Louis Pasteur sobre la fermentación y ató cabos. Se dio cuenta de que el aire del quirófano estaba literalmente infestado de microorganismos que caían en las heridas y causaban esa infección letal. Así que en 1865 a Lister se le ocurre una idea radical. Diseñó un sistema para pulverizar una especie de niebla de ácido carbólico. Rociaba el aire, las herramientas y hasta sus propias manos. De pronto, el quirófano pasó a ser un lugar tremendamente hostil para esos gérmenes. Fijaos bien en estas cifras, porque son de no creer. Antes de Lister, la mortalidad tras una operación era de un espeluznante 50%. La mitad de los pacientes no sobrevivía. Después de aplicar esta técnica, cayó en picado hasta un 15%. Esta única genialidad salvó incontables vidas y dio a luz a la antisepsia moderna. A partir de ahí, todo avanzó a un ritmo frenético. Ya no se trataba solo de matar bacterias presentes, sino de impedir que llegaran al paciente.
Así nació la asepsia. Llegó la esterilización por vapor, las suturas internas seguras y la barrera física definitiva, los guantes de goma. Sección 3. El arte de reconstruir. Al haber domado por fin la gran amenaza de las infecciones, cruzamos un umbral monumental. Los médicos ahora tenían libertad y tiempo en el quirófano para reparar y reconstruir meticulosamente un cuerpo fracturado. Pensemos en el humilde vendaje. Pasó del lino egipcio a la desinfección química y finalmente a los vendajes de yeso de París, inventados por Antonius Mathijsen en la década de 1850. Fue un invento espectacular, una armadura blanda que se moldeaba y se endurecía al instante, cambiando para siempre cómo inmovilizamos las fracturas. Pero seamos sinceros, todo este progreso hubiera sido inútil sin otro milagro absoluto: la anestesia. El uso del éter y el cloroformo eliminó de un plumazo el dolor atroz. El quirófano dejó de ser una cámara de horrores y gritos para transformarse en un espacio sagrado, silencioso y dedicado puramente a la curación. Es un viaje increíble, desde ponernos barro en las orillas del Nilo, pasando por la agonía en las trincheras, hasta llegar a los quirófanos estériles y sin dolor de la actualidad. Es la crónica rotunda de nuestra resiliencia, nuestro rechazo colectivo a rendirnos ante el trauma físico. Haber llegado a este nivel de dominio quirúrgico es una proeza extraordinaria, pero la ciencia nunca pisa el freno. Hoy seguimos explorando terrenos microscópicos y genéticos que parecen ciencia ficción. Así que, viendo todo lo que hemos superado, ¿qué nuevas fronteras invisibles nos quedan todavía por conquistar en lo más profundo de nuestro propio cuerpo?